Hay personas que irradian alegría y siempre tienen una sonrisa para iluminar. En el episodio de hoy hablaremos con Carla, una chica que ha pasado por diferentes aflicciones que la han llevado a ser la mujer de impacto que es hoy en día. ¿Quieres saber más de su historia? ¡Hola! Bienvenidos chicos a nuestro segundo episodio de Historias que Sanan. Así es. Bienvenida Carlita, hoy estamos con ¡Carla! Me encanta tener a Carla aquí hoy. Hoy estamos desde la universidad. La idea es siempre tener un ambiente diferente, personas diferentes, siempre van a ser contextos diferentes para conocer varias realidades, ¿no? Así es que sí. Bueno, cuéntanos cómo estás, cómo han sido estas últimas semanas. Bueno, estoy bien, gracias a Dios. Esas últimas semanas han sido un poquito estresantes para mí, porque aunque, bueno, normal, los días así transcurren, pero tenía que entregar muchos trabajos y muchísimas cosas. Era como, si una cosa era no sé, el jueves a las 12 del día y había otra el jueves para las 3 de la tarde, el jueves a las 5 de la mañana estaba despierta para hacerlo de las 12 del día y en el hueco para hacerlo de las 3 de la tarde. Entonces Sin era dormir, sin dormir. sin dormir, efectivamente, pero gracias a Dios al final pude salir de todo eso y ya, aquí estoy muy contenta de estar aquí. Súper, bueno, a Carlita la conocí este semestre y bueno, realmente nuestra historia es un poco más larga y random, Sí. pero la podemos dejar para otro momento. La cuestión es que nos conocemos y es una chica admirable, la verdad. Ella es una chica que impacta, causa alegría, o sea, mírenla, ella irradia alegría y estoy segura que su historia va a ser de mucho impacto, así como lo es ella con todo su ser. Entonces, para empezar, hablar de lo que nos quieras contar hoy, me gustaría pedirte que te describieras en 3 palabras, que tú pienses que eso te describe como persona en este momento. Ok. Mm, apasionada, ¿Ok? enfocada y... ¿Cuál otra? La más Vamos, tú puedes. bendecida. Bendecida. Genial, Bob, ame. Como la canción de Yo lo que estoy bendecido, 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 bendecido. Si no la han escuchado, tienen que escucharla, es buenísima. Pero bueno, apasionada, enfocada y bendecida. Ok, ¿siempre ha sido así? ¿Siempre te has visto así? ¿Siempre? Porque las personas que nos están viendo pueden decir, no, pues, la chica perfecta. Eh, no, pues, la vida perfecta. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso para que vos digas, hoy soy esto, gracias a qué. Bueno, ahorita como lo dijo Anita, no todo el tiempo fue así. Cuando me pregunto, o sea, sí, ponele hace unos 5 años me preguntaras, o sea, si me hicieras la misma pregunta de qué 3 palabras te describirían, definitivamente no serían las 3 que te dije ahorita, porque ha sido un proceso larguísimo, demasiado largo, para llegar como a la conclusión de que esas 3 palabras de apasionada, enfocada y bendecida son las que me definen ahorita. Eso es solamente porque Dios lo ha permitido así. Ve como que me pongo Em, porque mi vida, o sea, tengo 18 años recién cumplidos, se aceptan regalos. Em, pero durante mi vida ha sido, o sea, eso ha sido como, ¿cómo te lo digo? Una montaña rusa. Ok, entiendo total. Porque tuve la bendición de haber nacido en un hogar cristiano. Mis papás son cristianos, mis abuelos también. En general, toda mi familia lo es. Entonces siempre estuve rodeada como de todos los principios, de todos los principios de la palabra. Si hay alguna interrupción es porque hay bichos por aquí. Por lo que estamos en zona verde, hace parte de la escenografía. Exacto. Y siempre tuve como en mi corazón, así que uno, o sea, así como cuando uno crece en niño de iglesia, yo era esa niña de iglesia. Ok. Que te decían, apréndete el Salmo 4:8, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Así de, pues mi familia siempre fue mucho de inculcarme a Dios, de inculcarme a vivir conforme a su palabra y todo eso. Pero llega un momento en el que yo empecé a dudar de que, uy, Dios, ¿qué tan presente está en mi vida? Porque aunque no era tan consciente a los 6 años que me pasó, bueno, a los 6 años mis papás se separaron,
Ok. En el 2012, pues nosotros somos de aquí, todos somos de Cali, pero mis papás se casaron y se trasladaron a Bogotá por el trabajo de mi papá. Entonces vivíamos en Bogotá. Bueno, Oh. son una cosa de un vaya y venga porque vinimos, me tuvieron aquí, nací aquí, volvimos y nos fuimos a Bogotá. Ok. Y allá crecí durante los primeros 6 años de mi vida. Y pues allá tenía mi familia, no tenía mi abuela. Tenía mis amigos, el colegio, todo lo que quería. Y pues uno cuando crece uno se apega mucho como a un lugar. Cuando llega el momento en el que mi mamá me dice, hija, nos vamos para Cali, eso a mí me pareció horrible. Y yo me di cuenta que yo como que no tenía una imagen y hasta ahorita no recuerdo tenerla, así como de esos de los papás de las películas, tipo, ay, sí, que se aman y que tienen ahí el álbum fotográfico y todo eso, así como yo no recordaba haber visto en mi infancia esos cuadros, así como, no sé, que un día cualquiera el papá llegue y le dé flores a la mamá. Así súper rosa, súper... Ajá, sí, muy romántico. Realmente nunca recuerdo haber visto esos escenarios. Ujú. Y llega mi mamá y me dice, nos vamos a ir para Cali. Y ya cuando fui creciendo, pues fui entendiendo más cosas. Pero cuando me fui a los 6 años, cuando llegué de nuevo, yo dije, si se supone que todo lo que me han contado es que, o sea, si Dios fue capaz de abrir, yo ¿cómo se le dice? Como en mi raciocinio, Conciencia. en mi conciencia de niña de 6 años, yo decía, ¿cómo es posible que si Dios fue capaz de abrir un mar, o sea, es capaz de abrir un mar para que la gente pase por la mitad, Ajá. si es capaz de hacer que caiga fuego del cielo, entonces, ¿cómo no va a ser capaz de que mi papá venga y se venga, o sea, vaya, pues venga a Cali y venga y viva con Se nosotros? junta con mi mamá. Y se junte con mi mamá otra vez, porque pues eso para una niña de 6 años es como, ay, sí, todo es fácil, Obvio, obvio. y entonces eso era lo que yo pensaba. No, y aún, o sea, aún ni siquiera creo que sea la corta edad, sino que yo he escuchado varios casos de chicos, o sea, digo chicos como adolescentes y así, de que los papás se separan y buscan esa respuesta en Dios de, Dios, ¿tú por qué no lo unes? Ajá, Y como que al no recibir esa respuesta, terminan dejando la idea de Dios a un lado. sí. Pero entonces, bueno, qué más ocurrió? O Eso sea, fue, tú tienes como esa duda como de, ¿por qué Dios no ajá, obra eso? sí, entonces yo pensaba como siempre lo hemos sabido, como siempre lo aprendí de mi familia, es que el diseño de la familia es algo tan sagrado y algo que se respeta tanto porque fue algo que Dios mismo diseñó. Entonces yo no entendía si se supone que Dios diseñó, o sea, si Él ya tenía en sus planes a mi familia, si Él ya sabía que yo iba a nacer y que iba a crecer, entonces, ¿cómo va a ser tan descarado dejarme sin papá? O sea, Sí, así sí. tal cual lo pensé. Y entonces yo empecé a pensar, bueno, entonces uno qué va a hacer sin papá. Y o sea, eso fue por muchísimo tiempo, ya luego que me fui dando cuenta de que todo lo que había pasado, al final fue algo que Dios transformó para cambiar mi realidad acerca de cómo yo veía a mi papá. Ok. Porque cuando hablábamos de mi papá, eso era algo que me causaba como mucho dolor y de que por eso fue que nos vinimos para acá, entonces por eso es que, o sea, eso fue traumático y eso fue algo que marcó, o sea, eso partió mi vida en dos. Em, pero ese fue como el primer momento y el que más me confrontó como con respecto a cómo se supone que voy a salir de esto. O sea, ¿dónde está Dios cuando se supone que tenía que estar aquí cuando lo necesitaba? Que necesitaba que Él fuera el pegante que mantuviera a mi familia unida. Ujú. Entonces, ¿dónde está? Sí. Eso me lo cuestioné. Pero, o sea, listo, o sea, tuviste ese cuestionamiento, pero ¿cómo hiciste realmente para encontrar la respuesta en Dios? Porque, bueno, tus papás Ajá. no volvieron a estar juntos, ¿cierto? No. ¿Cómo saliste adelante de eso? Porque lo que yo te decía, o sea, mucha gente es como, no, Dios no existe o Dios es malo porque no escuchó mi oración, por ejemplo. ¿Cómo hiciste para salir, o sea, con tu poca edad y eso, cómo Ujú. hiciste? Bueno, todo fue de verdad que no, o sea, aquí no tengo como gracias a que lo busqué y tales, porque ustedes imaginan yo orando
como los 6, 7 años, yo era como, yo me acuerdo que tuve demasiadas veces, yo, Señor, que mi papá vuelva, porque, o sea, ese era el anhelo de mi corazón. Y llegó un momento en el que ya no oraba con la misma, como con el mismo fervor para que mi papá volviera, sino que ya desde entonces el Espíritu Santo me estaba mostrando y me estaba diciendo, es que lo mejor es que tu papá no vuelva. Y si nada de lo de la separación hubiera pasado, yo creo que nunca me habría pegado tanto a Dios como estoy apegada de él ahorita. Porque gracias a que mis papás se separaron y gracias a que no crecí con mi papá y no tuve una figura paterna presente de una... ¿Otro mosquito? Sí, otro mosquito. Y como no tuve una figura paterna presente, eso me ayudó a entender y eso también me lo inculcó mucho mi mamá y eso fue algo que ella nunca dejó. O sea, señora, mami, te amo. Y es que ella nunca me habló nada malo de mi papá. Qué importante. Nunca me dijo, usted tiene que odiarlo, no lo va a hablar. Ella siempre me instó a comunicarme con él. Usted ya habló con su papá, lo ha llamado y todo eso. Porque independientemente de lo que hubiera pasado entre ellos dos, ella nunca quiso intervenir en mi relación con él. Y que sabía que de ahí mismo, como la figura paterna de mi papá no estaba presente, ella entendió que tenía que formar en mí una dependencia completa de Dios. Entonces, ¿cómo fue que logré como llegar al punto en el que, bueno, no me puedo quedar aquí diciendo dónde es que está Dios y por qué fue que me quitó a mi papá? Sino que eso me llevó como, ya no me puedo quedar llorando el resto de mi vida que no crecí con papá porque tengo al mejor padre de todos. Y ahí fue que verdaderamente me enamoré de Dios y lo conocí. Y fue que, o sea, de verdad que encontré en él el amor que llenó mi corazón. Mira que me parece interesante y también importante que Carla nunca dejó, o sea, nunca te pusiste, digamos, con máscaras delante de Dios, porque muchas veces creemos que tenemos que ir a Dios como, sí, como, no sé, todo el tiempo hablarle perfecto, o no, ay, no, yo no te quiero ofender, Dios, pero Dios no se ofende. Dios lo único que quiere es que tengas un corazón realmente abierto. O sea, a Dios pienso que le molesta más que vos vengas a decirle, estoy feliz, y en realidad estás vuelto a nada, a que le digas, Señor, estoy vuelto a nada, y puedo llegar a creer que tú eres el culpable. A Dios no le duele eso porque a Dios lo que le importa es esa sinceridad. Y yo pienso que dentro de esa sinceridad, por lo que vos nos estás contando, dentro de esa sinceridad que tú tuviste con él mismo como que te fue llenando, ¿cierto? Y como que tal vez lo que ya te habían enseñado y las ideas que ya tenías sobre él fueron cobrando vida. Entonces, eso lo veo por un lado. Y por otro lado, me encantó lo que dijiste de tu mamá, porque pues no sé quién nos puede estar viendo, si tenga hijos o no, pero hay situaciones en la vida donde tal vez el divorcio es inevitable y tal vez a los papás les pueda preocupar los hijos, el estado, cómo van a estar, cómo hago para que ahora quieran a Dios, pero miren que tal vez no se trata de forzar ese encuentro con Dios, sino primero dejar las bases firmes y segundo, jamás dejar de dar el ejemplo, porque tu mamá siempre fue ese ejemplo de amor, siempre fue ese ejemplo de, listo, yo ya no estoy con mi esposo, pero mi hija tiene, digamos, derecho a tener una buena imagen de su padre. Entonces, genial. Bueno, tú dices que eso fue como lo que más te acercó a Dios. Sí. Pero entonces no sé si hay, digamos, algún otro evento o algo que te hayas dicho, bof, esto también. De hecho, han habido muchos que de alguna manera como que han sumado un ladrillo más a cómo construir mi relación con Dios. Uno de esos fue principal cuando cumplí 12 años. Cuando cumplí 12 años fue la peor etapa de mi vida porque literal yo me sentía como, no, ya soy toda una adulta, cumplía 12 años. O sea, tenía 12 años y yo toda una adulta, ¿no? Sí. Y ahorita que cumplí 18, eso es lo mismo, no se dejen engañar. La mía,
cuando cumplí 12 años hubo demasiadas decisiones que tomé mal, o sea, tipo, aunque yo nunca dejé, o sea, es que es muy curioso porque mira que nunca dejé de lado como lo segura que yo estaba de que había un Dios allá arriba, pero o sea, te lo digo así en el sentido en el que en ese momento yo me sentía como, había un bicho, yo me sentía como, no sé cómo te lo digo, como la desterrada. Ok. Porque no es porque realmente Dios me hubiera echado de su presencia, porque uno no sé, o sea, Dios nunca te va a echar, tú te vas solito. Es cierto. Y eso fue lo que me pasó cuando cumplí 12 años. Me acuerdo que, bueno, me empezó ahí como un poquito pelle en el colegio, estaba sacando notas más bajas y pues casi siempre he tendido a tener buenas calificaciones. Me acuerdo que había conocido un muchacho. Ay, esa época me da tanto cringe de mí misma. Un muchacho que estaba como yo estaba en sexto, ¿no? En sexto. ¿Quién es en sano juicio? O sea, Carla Sofía. Y él estaba en séptimo, yo tenía como 12, él tenía 14. Y como yo jamás en mi vida había sabido como que era lo que como es que, ay, estoy como tan enredada, que se sentía que vos le gustaras a alguien, Ok. yo pensaba que yo le gustaba a él, Pero no. él también me gustaba a mí, Ok. o sea, demasiado, muchísimo. Y él se aprovechó de que a mí me gustaba él cuando yo no le gustaba. Y, ay, no, es que, Pero, o sea, bueno, yo pienso que ahí es como el resumen, como de en serio tomé muchas malas es decisiones. que fueron demasiadas, Sí. o sea, así, una que yo me acuerdo que me decoloré el cabello sin el permiso de mi mamá, me perforé una oreja. Adolescencia. No, pero, o sea, pero realmente no era por el hecho de las cosas, porque perfectamente pude haberle dicho a mamá, ve mami, me puedo hacer un huequito en la oreja y ya. Pero lo heavy de todo eso mientras tuve 12 años es que todo lo que pasó, o sea, pueden ser como cosas súper mínimas, pero el hecho es que no es que sean, o sea, no es como en sí el hecho de que me haya perforado una oreja o de que me haya pintado el cabello, Las sino de cosas, que lo hice sin habérselo dicho y sin ok. haberle preguntado. Las cosas que nacieron en tu corazón, supongo. Ujú. Ok. Uf. Ok. Pero entonces tomas esas malas decisiones y ¿qué más pasa? Em, Cuando pasa eso, obviamente, para ese momento yo pues, he estado toda mi vida en el Ministerio de Danza de mi iglesia. Ok. Estaba en el Ministerio de Danza, sigo allí, gracias a Dios, una bendición inmensa para mí. Danza súper lindo. Em, y en ese momento hubo un día que mi mamá se dio cuenta de todo lo que había pasado, y ella obviamente se decepcionó muchísimo, o sea, eso le dio un golpe feísimo. Entonces, hubo un rato en el que no ministré en la danza, no dancé, estuve castigada y todo eso, pero eso fue un momento, mira que fue como el castigo más terapéutico que tuve, porque nunca lo vi como o sea, así como lo dice la palabra, que al principio de la disciplina no es agradable, pero que al final produce un resultado que es de bienestar para nosotros y que produce fruto apacible, así es como dice. Ok. No me acuerdo de la cita, pero sé que lo dice. Hace poquito lo leí. Em, y esa fue como la prueba más grande de que, o sea, esa fue como mi mayor descarriada en toda la vida. Ese fue mi mayor momento. The enemy thought he had me. Del tren. The enemy thought he had me. But Jesus said you are mine. Ok. Em, y en ese momento
yo me di cuenta de que, o sea, bro, una vez tú estás como en los planes de Dios, tú no tienes más escapatoria y es como que aquí te quedas porque te quedas. Y no es en un sentido en el que Dios te haya obligado a hacerlo, sino porque tú con tu mismo corazón has decidido entregarle todo de ti a Eso. Dios. Cuando vos tomas la decisión y de decir, Dios, yo te amo y quiero seguirte, o sea, ahí es cuando Dios dice, venga. Porque sí, Dios tiene un plan para con todo el mundo, pero Dios no te puede obligar, ¿cierto? Pero cuando tú tomas la decisión, ahí es cuando Dios dice, ok, ya haces parte de mi rebaño, ahora sí no me vaya a escapar, porque, mejor dicho, Ajá. no, y entiendo perfectamente lo que dices, porque pues digamos que yo también desde muy pequeña, también nací en hogar cristiano, he conocido sobre Dios y siempre como que de pronto esas descarriadas o cuando te equivocas o cuando pasa algo malo en tu vida, siempre Dios encuentra la manera de hacerse real, de hacerse real. Y pues tampoco queremos decir que hay solo los que nacieron en casa cristiana tienen la oportunidad, nada que ver, sino que pues primero es como quitar un poquito ese mito de que la vida de los que, bueno, a ver, dos mitos. Primero, la vida de los que crecieron en casa cristiana, siempre que crecen se alejan de Dios. No, No. de hecho, estamos en la universidad y seguimos creyendo. Imagínate. Mucha gente dice como, no, en la universidad se alejan, pero seguimos firmes. Ese el primer mito. Y el segundo mito, muchas veces la gente ve nuestra vida desde afuera y dice, no, es que tener la vida perfecta porque así te lo enseñaron, porque así. Y es lo que yo decía al comienzo. No, no es una vida perfecta, no es una mujer perfecta, no soy una chica perfecta. No, no se trata de eso. Se trata de que tomé esa decisión de seguir a Dios y Dios dijo, ok, vamos para adelante. Y así mismo nos ha llevado en su propósito. Y me parece brutal, como nos contabas ahorita, la manera en la que Dios te ha encaminado. Hasta ahora, hasta tus 18 añitos, ¿cómo concluirías eso que nos estás contando? O sea, sí, yo de niña, pero digamos como una conclusión de aquí estoy, aquí sigo, quiero seguir, o no sé, una conclusión. Sí, que con todo lo que ha pasado en mi vida, desde lo de mis papás hasta cuando cumplí 12, y pues también la pandemia fue, ese fue mi evento canónico. Pues así como muy resumido lo voy a decir, fue algo retador para mi fe, porque hubo mucho en el entorno y mucho en el ambiente que hacía como que, aunque no me hubiera dado COVID ni nada, yo me sentía enferma, me bajé muchísimo de peso, no comía, Qué loco. el estado emocional de mi mamá también estaba por el piso y yo era como que, Señor, ¿cómo, o sea, qué hago para hacer apoyo? Porque yo al fin y al cabo mi mamá solamente me tiene a mí y solamente vivíamos nosotras dos. Y bueno, entonces yo trataba de hacer como ese apoyo, pero al mismo tiempo me estaba como desmoronando yo. Pero pues sentía que tenía una deuda con mi mamá y que eso no, como que así yo estuviera por el suelo, yo tenía que mostrarme fuerte para mi mamá. Y llega un momento en el que o sea, que estuve tanto tiempo con ese pensamiento en el que el Señor me dijo, incluso estando caminando conmigo, sigues cargando las cosas en tus fuerzas. Y eso fue algo como ¡pah! ¡Despierta! Entonces, al final, como conclusión, después de todo, y obviamente que el Señor nos ha ido restaurando, ha sido progresivo, lento pero seguro, como siempre son las cosas con Él, Sí. eh, aprendí que uno nunca está, o sea, uno puede estar en el último rincón del mundo, pero uno nunca está demasiado lejos de donde Dios te pueda rescatar. Pudiste haber nacido en una familia cristiana y haber escuchado toda tu vida las historias de la Biblia y que tuvieras una de esas Biblias chiquitas con ilustraciones, yo tenía de esas. O sea, pudiste haber crecido y respirado Biblia por todas partes, como pudiste no haberlo hecho. Pero ninguna de las dos, o sea, a nosotros los que crecimos en familia cristiana, eso no nos justifica como para, no, pues como estuve toda la vida, entonces, ¿qué pasa si me aparto un rato?
eso no es una garantía. Y como para las personas que se acercan a Jesús sin haber estado en un hogar cristiano, tampoco el hecho de que hayas estado como en un estado tan oscuro, no te da garantía de cuando, no sé, por ejemplo, no, pues conocí a Jesús y, ay, bueno, sí, qué chévere, y me vuelvo a ir. Ninguna de los dos casos es garantía, sino que ambas son una invitación y una prueba de parte de Dios de que Él siempre está presente y de que en algún momento de nuestra vida nos lo vamos a tener que encontrar. Como vos decís, nunca está tan lejos como pensamos. Y es lo que, por lo menos en el episodio anterior también lo decíamos. En el episodio anterior era como, no, yo nací en un lugar así, ya estaba con estas características. Yo no tenía casi un propósito pues futuro, pero Dios me rescató. Y este es otro caso diferente, pero Dios también me rescató. Entonces, bueno, Carlita, muchísimas gracias por tu historia. Gracias a ti. Me encanta saber que existe una generación levantada, firme, que quiere seguir buscando a Dios. Es como esa esperanza de todavía hay gente que sigue buscando. Todavía hay gente todavía hay gente en la que Dios ha impactado su corazón y tenemos historias para contar y tenemos cosas que queremos mostrarle a la sociedad porque Dios no es real solamente porque solamente porque alguien lo afirma, porque sí, Dios es real porque lo hemos visto, lo hemos conocido, pues lo hemos visto en nuestro diario vivir y sabemos lo que Él hace en nuestros corazones. Entonces, muchas gracias por acompañarnos en este segundo episodio. Recuerden que todos los viernes vamos a estar subiendo episodios. Síganos en nuestro Instagram, que por aquí se los dejaré en algún lado. Y no olviden suscribirse al canal. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Chao.